Hola profesor, mi nombre es Luis García y soy de la especialidad Inglés como lengua extranjera. Ya a continuación, le hablaré sobre los conceptos de gramática funcional, funciones del lenguaje y noción de contexto situacional y de cultura basado en las perspectivas de Halliday. Primero que nada, hablemos sobre gramática funcional. Y es que en la lingüística sistémico-funcional de Halliday es una teoría del funcionamiento social del lenguaje. Esta teoría inscribe el lenguaje dentro de una semiótica social, entendiéndolo como un sistema por el cual se crean y se intercambian significados. El sistema implica pensar la lengua como una red de opciones interconectadas que el hablante tiene a su disposición para producir textos, unidades de sentidos y, a partir de las cuales, eligen las que se adecúen al registro de una determinada situación, una situación comunicativa, en la cual esa persona se encuentra inmersa. Aunado a esto, se encuentran los sistemas semióticos, entre los cuales el lenguaje es el sistema más complejo de todos. Según lo investigado, Halliday afirma sobre la existencia de otros tres sistemas. Él menciona el físico, el biológico y el social, todos estos concebidos en orden ascendente de complejidad. Un ejemplo de esto, que de hecho llamó más mi atención sobre la gramática funcional de Halliday, es el sistema del semáforo. En este ejemplo tenemos que rojo sería la expresión y la instrucción de pare sería el contenido, así como verde sería la expresión y el contenido sería la instrucción de avance. Ahora bien, cuando se habla de funciones del lenguaje, Halliday identifica tres metafunciones en el lenguaje adulto. ¿De qué estamos hablando? Pues la primera es el componente ideacional. ¿Qué sucede? Pues mediante esta los hablantes interpretan y organizan sus experiencias del mundo real, establecen relaciones lógicas y se forma su visión del mundo. Por ejemplo, si yo digo la frase el sol brilla en el cielo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy interpretando y organizando mi experiencia del mundo real. Por otro lado, tenemos el componente interpersonal. En este se establecen y mantienen relaciones sociales, roles comunicativos, grupos sociales y consolida la identidad de los habitantes. Por ejemplo, si yo le digo a usted, profesor, ¿podría explicarme ese concepto, por favor? ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo una relación social y solicitando algo a otra persona. En este caso, sería usted. Como tercer punto, tenemos el componente textual. Esta función permite que los hablantes creen textos de forma apropiada y pertinente, que es básicamente la base de todo proceso comunicativo de transmisión de significado. Por ejemplo, en la oración, aunque no tenía luz, decidí hacer tarea. Estoy creando un texto coherente que transmite un significado completo. Por último, cuando a noción de contexto situacional y de cultura se refiere, observamos que Halliday concibe lo social como sinónimo cultural en dos sentidos. Además, la lengua se adecua en función de tres categorías o parámetros contextuales. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, me gustaría dar un ejemplo de esto. Y es que en el contexto situacional podría ser incluso una conversación en un salón de clases o una conversación en el trabajo, en el que tú interactúas con un profesor o con un compañero de clases. En cuanto a un contexto cultural, podría referirse a las normas y costumbres de una sociedad específica. Por ejemplo, aquí en Venezuela o en Latinoamérica se acostumbra a saludar a la persona con un beso en la mejilla, pero en países europeos, en algunos países europeos lo hacen incluso con dos besos en la mejilla. Eh, y cuando lo comparamos con otra sociedad, con otra cultura, vemos que en países como Asia son más estrictos y prefieren simplemente un apretón de manos. Hola, mi nombre es Jeffrey Maracara y estaré hablando un poco sobre la gramática funcional y algunas cosas que lo componen. La gramática funcional es un enfoque de la lingüística que se centra en el uso del lenguaje en situaciones comunicativas reales.
A diferencia de otros enfoques de gramáticas que se centran nada más en la estructura interna del lenguaje. La gramática funcional se centra en cómo la lengua se utiliza para lograr tanto los significados y cómo se usan para interactuar con los demás. Entre estos, bueno, tenemos que en la gramática funcional están los géneros discursivos, que son tipos de textos que se caracterizan por su uso particular. Los géneros discursivos se definen por su propósito, el propósito comunicativo, su estructura formal y sus características lingüísticas, que esto acompañan a este propósito comunicativo. Algunos ejemplos de estos géneros discursivos son tanto las noticias, los artículos científicos y las conversaciones cotidianas que nosotros tenemos. Y también podemos incluir los poemas. También está en la gramática funcional los estudios constructivos. Estos se utilizan para comparar dos o más lenguas y también para identificar tanto las diferencias como las similitudes en su funcionamiento. Estos estudios pueden ser útiles para comprender mejor las características de cada lengua y para mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras. También tenemos aparte en la gramática funcional el lenguaje y la sociedad. Aquí en la gramática funcional reconoce que el lenguaje está estrechamente relacionado con la sociedad, porque el lenguaje se utiliza para construir y mantener relaciones sociales, tanto para expresar la identidad social y también para poder producir las estructuras de un poder. En la gramática funcional se utiliza es para estudiar las relaciones tanto entre el lenguaje y la sociedad en una variedad de contextos, como lo son la política, la educación y también los medios de comunicación. Saber todo esto nos ayuda a comprender el funcionamiento de la lengua, a comprender los diferentes textos, a comprender también las diferentes culturas y todas estas formas de expresarse también. Y bueno, también nos ayuda a comprender la identidad social. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.